Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con las comisarías PNP, San Pedro y Santoyo. Damos la bienvenida al doctor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Fernández. Señor Mayor Policía Nacional del Perú, Ever Quispe Roca, comisario de la Comisaría de San Pedro. Señor Mayor Policía Nacional del Perú, Marco Antonio Esteban Solís, comisario de la Comisaría de Santoyo. Doctora Claudia Rosa Simas, abogada de la Defensoría del Policía. Señores oficiales y suboficiales de las comisarías San Pedro y Santoyo. Estoy al frente de la Dirección General de la Defensoría del Policía con el firme compromiso de trabajar de manera esforzada y permanente para garantizar los derechos humanos del personal policial y del sector interior. Con el apoyo de la alta dirección y el despacho ministerial, la Defensoría del Policía está acercándose más al policía, a ese servidor del Estado que tiene la vocación y compromiso de velar por nuestra seguridad ciudadana y la tranquilidad pública. Hoy en día, la Defensoría del Policía está fortaleciendo sus ejes de competencias para la defensa de sus derechos en materia de salud, igualdad, discapacidad, derechos laborales, pensiones y beneficios. La tarea es ardua, pero nuestros objetivos son ustedes que se encuentran en situación de actividad, de disponibilidad y tantos otros en retiro, con discapacidad, pensionistas y sus derechohabientes. Estamos buscando contribuir al fortalecimiento de su preparación policial a través de la capacitación. Nos estamos conectando con todas las comisarías a nivel nacional y con diversos temas como el que nos convoca esta mañana. Lo hacemos con todo el entusiasmo y profesionalismo. En esa línea, mi agradecimiento a ustedes, mayores Quispe Roca y Esteban Solís, por su apoyo y alto espíritu de colaboración. A ustedes, señores efectivos policiales, por su preciado tiempo. Tengan la plena certeza que en la Defensoría del Policía estamos para atenderlos y orientarlos con cualquier requerimiento y solicitud que consideren necesario absolver o solucionar en beneficio de sus derechos fundamentales y de toda la familia policial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. A continuación presentamos a la doctora Claudia Rosa Simas, asesora legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Adelante, doctora Claudia. Muchas gracias, Vivi. Muy buenos días. Señor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Señor Mayor PNP Marco Antonio Esteban Solís, comisario de la Comisaría PNP de Santoyo. Señor Mayor PNP Ever Quispe Roca, comisario de la Comisaría PNP de San Pedro. Señoras y señores, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de las comisarías PNP, Santoyo y San Pedro. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta jornada de capacitación y sensibilización en la que desarrollaremos el tema de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Como bien ha señalado nuestro director general, desde la Defensoría del Policía iniciamos o desarrollamos actividades de capacitación destinadas a fortalecer sus capacidades para que esto pueda redundar en la función o en las funciones que ustedes desarrollan como efectivos policiales. Y en este caso concreto, con el tema que vamos a desarrollar, nos parece muy importante que podamos abordar esta problemática del hostigamiento sexual porque al ser un delito, la ciudadanía o quienes sean víctimas de esta forma de violencia pueden denunciarlo. Ustedes como efectivos policiales y en concreto efectivos policiales que trabajan en las comisarías, es importante que conozcan acerca del marco conceptual, acerca del marco normativo de esta modalidad de acoso, a fin de que cuando lleguen las denuncias tengan mayores elementos para poder investigar, recepcionar las denuncias y darle todo el trámite. Pero adicionalmente es importante que conozcan también acerca de esta modalidad de violencia porque no estamos ajenos a que esta se pueda producir y es posible que a lo largo del ejercicio de su función policial ustedes puedan conocer a algún colega, alguna colega que pueda ser víctima de esta forma de violencia. Entonces, al contar con esta información pueden orientar al colega, a la colega que pudiera ser víctima. Y bueno, esperemos que no, pero si acaso alguno de ustedes es víctima de esta forma de violencia, también sepa cómo
hacer y cuáles son los canales de atención y de denuncia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla, me voy a apoyar en una presentación para poder desarrollar el tema. Vivi, te pido por favor que me confirmes cuando se esté compartiendo la pantalla. Claro que sí, doctora, le confirmo, no se gracias. preocupe. Y mientras compartimos, les comento que Vivian va a compartir la presentación con ustedes, así que toda la información que vamos a desarrollar la van a tener en la presentación que les va a compartir. Bien. También pedirles, por favor, que tengan la amabilidad, mientras dure esta exposición, de poner en silencio sus teléfonos o sus computadoras. Al final de la exposición vamos a tener unos minutos para poder responder todas las consultas que ustedes tengan acerca del tema. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Ya. Vivi, ¿me cuentas si ya se ve? Ya se aprecia, doctora, está muy bien. Fantástico, muchas gracias. Bien, entonces, lo primero que habría que decir es que el hostigamiento sexual, o acoso sexual también, ¿no? Es un tipo, o una de las expresiones o manifestaciones del acoso, que es digamos, es la modalidad de violencia general, ¿no? Que se puede expresar o manifestar de distintas maneras dependiendo del lugar donde se desarrolle y hacia quién esté dirigido, y también de la naturaleza o la connotación del acoso propiamente, ¿no? Entonces, en general, cuando decimos, ¿no? Nos referimos al término de acoso, estamos haciendo alusión a esta modalidad de violencia, ¿no? Mediante la cual una persona, por cualquier medio, hostiga, molesta, vigila o persigue a otra persona sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Generándole una disconformidad o malestar que puede alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo primero que habría que llamar la atención es que es una forma de violencia, en la medida que causa un daño, ¿no? Y este daño se causa, ¿por qué? Porque hay un atentado contra la libertad de una persona, porque se desea establecer un contacto con esa persona sin su consentimiento. Y el contacto, como vamos a ver más adelante, puede adquirir diversas naturalezas, ¿no? Y en concreto, el hostigamiento sexual es cuando una persona desea establecer un contacto de índole o de naturaleza sexual. Entonces, les decía, que dependiendo del tipo, dependiendo del lugar donde se manifieste o la persona hacia quien esté dirigido y la naturaleza del acoso, este puede adquirir distintas tipologías. Por ejemplo, el acoso escolar o bullying, que es aquel acoso que se produce en el ámbito formativo educativo, ¿no? Básicamente hemos visto varios ejemplos recientes de el acoso que se puede dar en los colegios, ¿no? El bullying, ¿no? Recientemente vimos unas noticias sobre hechos que se produjeron acá en Lima y en el norte, ¿no? También podemos identificar el acoso laboral o moving, ¿no? Que es esta modalidad de acoso que generalmente se produce en el marco de una relación donde hay verticalidad o jerarquía, y aquella persona que tiene mayor poder, ¿no? Respecto de una persona que se encuentra en una posición de subordinación, ¿no? Abusa de este poder para maltratar, para exigirle que desarrolle tareas que están fuera del marco para lo cual se le contrató, para humillarle, en fin, para desarrollar o realizar acciones que le causan un daño, un malestar a esta persona y que atentan contra el derecho que tiene toda persona de trabajar en un ambiente seguro y en igualdad de condiciones. Luego podríamos identificar el acoso sexual callejero, que es esta modalidad de acoso, ¿no? Es decir, que una persona fastidia, molesta, ¿no? Hostiga a otra, pero que tiene connotación o naturaleza sexual. Es decir, que esta modalidad de acoso está destinada o orientada a quien la intenta obtener algún tipo de gratificación de índole sexual. Y se denomina acoso sexual callejero porque se produce en los espacios públicos, ¿no? Recuerden que esta modalidad de acoso está tipificada en el Código Penal como un delito contra la libertad sexual desde el año 2018. Y esto a propósito de un incidente muy lamentable
que le ocurriera a una chica que le rociaron de gasolina, le prendieron fuego y que producto de las quemaduras falleció, ¿no? O sea, antes de este caso, el acoso sexual callejero, tú podías comunicar los hechos en las comisarías, pero no se podía investigar, no quedaba ahí porque no era un delito. Ahora es un delito, ¿no? Entonces, cualquiera que sea víctima de acoso sexual callejero o acoso sexual en los espacios públicos puede denunciar los hechos en las comisarías. Luego podemos identificar el ciberacoso, ¿no? Que es esta modalidad de acoso que igual, ¿no? Intentas establecer un contacto, intentas generar un daño, alterar el normal desarrollo de la vida de una persona, pero utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, ¿no? A través de los medios virtuales o utilizar las redes sociales, ¿de acuerdo? Y finalmente podríamos identificar el acoso sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales, que en nuestro ordenamiento legal se le denomina como hostigamiento sexual laboral, que es la modalidad de acoso que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces, quisiera comentarles que voy a desarrollar una pequeña introducción acerca del acoso sexual laboral, luego vamos a desarrollar la parte conceptual, el marco conceptual del hostigamiento sexual, ¿no? Identificaremos cuáles son los elementos del concepto de hostigamiento sexual, vamos a desarrollar con profundidad a qué se refiere la norma con conducta de naturaleza o de connotación sexual, ¿no? Veremos algunas manifestaciones o ejemplos y luego nos centraremos a qué es lo que señala la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional respecto de estas conductas, ¿no? Cómo están tipificadas y cuál es el procedimiento especial administrativo disciplinario para denunciar, investigar y sancionar estas conductas si se produjeren en el ámbito policial, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a modo de introducción, a manera general, comentarles que el hostigamiento sexual laboral es una de las manifestaciones de violencia más comunes en el ámbito laboral, ¿no? O sea, sabemos que violencia es cualquier acción o omisión que causa un daño. Y en concreto, ¿no? El hostigamiento sexual es una forma de violencia porque causa un daño, atenta contra la libertad de una persona, en concreto contra su libertad sexual. Y no solamente atenta contra su libertad sexual, sino también atenta contra su derecho a la integridad, su derecho a trabajar en un lugar seguro, en igualdad de condiciones, y como no, pudiera atentar también contra sus derechos económicos, ¿no? O sea, si esta modalidad de violencia finalmente obliga a que la persona se retire del trabajo o producto, digamos, de una sanción frente a una denuncia a la persona que está siendo víctima del hostigamiento, se le retira del trabajo, entonces evidentemente también tiene un impacto en la economía de la persona que es víctima del hostigamiento sexual. Entonces ya no solo es que daña o que atenta contra la libertad sexual, contra la autonomía, contra la integridad de una persona, sino que además también puede atentar, ¿no?, contra el derecho que tiene toda persona de trabajar, pero además de trabajar en condiciones seguras, ¿no? Y digamos en igualdad, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo otro que habría que decir, y sobre lo cual también hay que poner mucho énfasis, es que el hostigamiento sexual puede afectar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Esto independientemente de su condición civil, de su edad, de su opción o de su orientación sexual, ¿no? Hemos visto, ¿no?, por las estadísticas de su ocurrencia, sin embargo hay que decirlo también que son más las mujeres quienes sufren esta modalidad de violencia. Sin embargo hay que anotar que pueden ser víctimas tanto mujeres como hombres. Hay una cifra oscura, o lo que en la bibliografía, ¿no?, especializada sobre el tema, se le denomina una cifra negra o cifra oscura. ¿A qué me refiero con esto? Con que si bien las estadísticas sobre su ocurrencia, es decir, los registros administrativos de denuncia sobre el hecho, son más las mujeres quienes registran estas denuncias, valgan la redundancia, sabemos que las estadísticas no reflejan necesariamente la verdadera dimensión del problema. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las víctimas callan, es decir, no denuncian,
¿no? Y no denuncian por diversas razones, ¿no? No denuncian porque de pronto no sienten confianza en el sistema, tienen miedo a que no les vayan a creer, ¿no? Tienen miedo a que de colocar la denuncia, ¿no? De evidenciar o de visibilizar que hay una situación de hostigamiento sexual, esto pudiera traer una consecuencia negativa en su situación actual laboral, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una joven madre soltera que trabaja en una empresa en el sector privado, ¿no? Y que ella es el único sustento económico del hogar, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente viene siendo hostigada por su jefe directo, que es el gerente por ejemplo, ¿no? Entonces, esta joven se lo pensará dos veces antes de denunciar, porque probablemente le genere mucho temor que de denunciar al jefe, y encima es el jefe de recursos humanos, ¿no? Pudiera haber una consecuencia negativa sobre su situación actual laboral, que la saquen, que no le renueven el contrato, en fin, ¿no? Diversas circunstancias que se pueden presentar, ¿no? Entonces, esto se lo comento, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante en la definición del hostigamiento sexual, que uno de los elementos refiere que basta con que la conducta sea no deseada, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, sepan ustedes que los registros administrativos sobre la denuncia de este hecho no necesariamente reflejan la verdadera dimensión del problema. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque hay diversos estudios y encuestas, ¿no? Que se han realizado a personas sobre si han sido víctimas de hostigamiento sexual. Por ejemplo, hubo un estudio que realizó Datum Internacional en el año 2017 en 11 países de la región, en el que una de las preguntas que se desarrolló, aplicó, tenía que ver con que si las personas habían sido víctimas de hostigamiento sexual en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, fíjense, entre el 30 y el 40% de las personas que respondieron señalaron que sí, que habían sido víctimas de hostigamiento sexual. Y en concreto, ¿no? En el caso concreto de Perú, porque Perú fue parte de los 11 países que participaron de esta encuesta, el 41% refirió que en los últimos 12 meses había sido víctima de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta, ¿no? Que existe una cifra oculta, ¿no? Que el problema es mucho más grave, mucho más serio de lo que pensamos o de lo que creemos. Bien, entonces lo otro que habría que decir es que las consecuencias de esta modalidad de violencia pueden ser de diverso índole, ¿no? Cómo no puede afectar la integridad, la dignidad de una persona en la medida, pues, que se intenta vulnerar su libertad sexual, ¿no? Y esto se vuelve mucho más grave aún cuando, a propósito de ostentar una situación de poder, ¿no? Se intenta hacer mal uso de esta posición o un abuso de este poder para intentar someter, ¿no? A una persona, doblegar su autonomía a cambio de obtener una gratificación sexual que es sin el consentimiento de la otra parte, ¿no? Entonces esto evidentemente atenta contra la dignidad de toda persona, ¿no? Daña su integridad no solamente física, sino también emocional. Y cómo no, como les decía, puede también tener consecuencias negativas en los derechos laborales, en los derechos económicos de las personas eh, que sufren esta modalidad de violencia. Lo otro que hay que también señalar es que las consecuencias del hostigamiento sexual no solamente se presentan a nivel individual, sino, como no, también tienen un impacto en los equipos de trabajo, ¿no? Muchas veces cuando se sabe que hay un jefe que lamentablemente tiene esta práctica, ¿no? Que abusa de la posición que tiene para intentar obtener favores sexuales de sus subordinadas, de sus subordinados, esto, como no, genera un ambiente de impactar negativamente en el trabajo, ¿no? Más aún si pensamos o trasladamos estos ejemplos dentro del ámbito policial, ¿no? La policía es una institución que fundamentalmente trabaja de manera coordinada, de manera articulada, y reelabora y desarrolla un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, si se presenta una situación de esta naturaleza, evidentemente va a tener también un impacto negativo en el grupo de trabajo, ¿no? Porque se genera un clima de desconfianza, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones que debemos considerar, que nos debemos plantear,
y sobre las cuales es importante que hagamos una reflexión, porque no estamos ajenos a ser testigos de un hecho así, ¿no? Y es importante que nos preguntemos, bueno, ¿cuál será mi reacción? ¿No? ¿Cómo me voy a posicionar frente a un hecho de hostigamiento sexual? ¿Me voy a solidarizar con la víctima? ¿Voy a hacerme la loca, el loco, aquí no pasa nada? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Le voy a orientar? ¿Le voy a comentar cuáles son sus derechos? Capaz le voy a llamar la atención al colega o al compañero que está realizando esos hechos y le voy a decir, oye, ella no quiere, ella no desea, ¿no? Entonces, es importante que hagamos ese proceso de reflexión individual respecto de cuál sería nuestra reacción si somos testigos de un hecho de esta naturaleza. Bien, entonces, en relación a la normatividad del hostigamiento sexual, sepan que hay una norma especial, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley 27942, que fue publicada en febrero del 2003, ¿no? Que la norma, bueno, pues establece qué es el hostigamiento sexual, ¿no? Desarrolla toda la parte conceptual, visibiliza cuáles son las distintas manifestaciones, ¿no? Y plantea cuál es la política que el Estado debe asumir frente a esta problemática, tanto en el sector público como en el sector privado. Luego tenemos el reglamento, ¿no? Actualmente tenemos un nuevo reglamento que fue aprobado en el año 2019, pero el anterior se publicó en el año 2003, en noviembre, me parece. Bien, en este reglamento se desarrolla, ¿no?, toda la parte de los principios, de los enfoques, y fundamentalmente la parte del procedimiento, ¿no?, de investigación y de sanción de esta modalidad de violencia. En el ámbito específico del Ministerio del Interior, del sector interior, sepan que hay una directiva, que es la Directiva 017 del 2012, que establece cuáles son las normas y procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en los órganos policiales y no policiales del sector interior. Sí quisiera hacer la aclaración que la norma, por ser del año 2012, actualmente no se encuentra actualizada o está desfasada, porque ustedes saben que desde el 2012, ¿no?, a día de hoy, se han aprobado diversas normas en el ámbito policial, como por ejemplo la ley que regula el régimen disciplinario. Entonces hay algunas cuestiones que ya no se ajustan a las normas que actualmente están vigentes para la policía. Sin embargo, sí hay que mencionar que la directiva continúa vigente y en el marco de esta directiva se pueden otorgar y o solicitar medidas cautelares orientadas a proteger la integridad de las víctimas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la rotación, ¿no? Cuando se pone una denuncia por hostigamiento sexual, la víctima puede solicitar que se le rote o que se rote a la persona presuntamente hostigada, ¿no? Esto mientras dura el proceso de investigación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar ahora la parte del marco conceptual, ¿no? ¿Cómo define la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual este concepto, ¿no? De acuerdo al artículo 4, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, ¿de acuerdo? Luego, con detenimiento, vamos a desarrollar a qué se refiere la norma con sexual y a qué se refiere la norma con sexista. Dice la norma que es no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar la actividad o situación laboral de la persona a quien la sufre. Además, también dice la norma que en estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que poner mucho énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el delito de acoso, ¿no?, aquel que hemos señalado al inicio de esta exposición, ¿no?, la norma sí establece o sí requiere que sea una conducta reiterada, ¿no? O sea, es decir, que para que pueda alterar la vida de una persona o el normal desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el acoso político, ¿no? Que personas se paren en la puerta de la casa de un político, ¿no?, y le digan fuera, fuera, largo, largo, no sé, con pancartas y qué sé yo, ¿no? Entonces, probablemente el político se vea en la necesidad de cambiar los horarios en los que ingresa y sale de su domicilio, ¿no?
Y esto evidentemente altera el normal desarrollo de su vida cotidiana. Pero para que esto sea así, ¿no? Entonces esta práctica tiene que ser de manera reiterada. Sin embargo, en el caso del hostigamiento sexual, ¿no? Del acoso sexual, es decir, aquella modalidad de acoso que tiene connotación sexual, la norma dice, y esto hay que poner énfasis que es tanto lo que señala la ley como lo que está establecido en el Código Penal, que no se requiere acreditar la reiterancia. Entonces, basta con que se produzca una sola vez, ¿de acuerdo? Si se produce una sola vez, entonces ya se configura como un hecho de hostigamiento sexual. ¿En qué medida? En la medida que ese solo hecho ya atenta contra la libertad sexual de la persona que lo sufre, ¿de acuerdo? Y lo otro que lo que hay que poner énfasis es que la norma dice con que no se requiere acreditar el rechazo, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿no? Estos son los elementos del hostigamiento sexual. Entonces, tiene que haber una conducta, ¿no? Esta conducta, como vamos a ver más adelante, pues es una conducta verbal, una conducta no verbal, una conducta física, incluso, ¿no? Es querer, digamos, establecer contacto a través de los medios virtuales, pero la conducta, ¿no? Tiene que tener contenido o connotación sexual o sexista, ¿no? De lo contrario, no sería hostigamiento sexual, ¿de acuerdo? Pero dice además la norma que debe ser rechazada o no deseada, ¿no? Esto quiere decir que es sin el consentimiento de la persona hacia la cual se dirige. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo es eso de que rechazada o no deseada? Claro, rechazada es cuando la persona que sufre el hostigamiento de manera expresa dice no. ¿Sabes qué? No deseo salir contigo. ¿Sabes qué? No quiero que me toques. ¿Sabes qué? No me gustan tus bromas. ¿Sabes qué? No me mandes esos mensajes. ¿Sabes qué? No estoy interesado. ¿No? O sea, expresa que no desea. Sin embargo, la norma dice que basta con que sea no deseada. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando la víctima no exprese su consentimiento, si la víctima en su fuero interno no lo desea, entonces ya se considera hostigamiento. ¿Y esto por qué? Porque para que atente contra tu libertad sexual no es necesario que tú expreses el rechazo, ¿no? O sea, basta con que vulneren, dobleguen tu autonomía, ¿no? Con que intenten someterte para que tú puedas, digamos, brindar algún tipo de gratificación sexual hacia la persona, ¿no? Que dirige Pero la esos conducta. 3.500 se da antes de Si mitad, pudieran, mitad o si final. pudieran silenciar su micrófono, por favor. Yo sé que hoy en día... Ya está. Muchas gracias. Muy amable. Bien. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué quienes legislaron, ¿no? Y desarrollaron el artículo 4 de la ley pusieron énfasis en que bastaba que fuera no deseado? Porque precisamente en los casos en los que el hostigamiento sexual se produce en una relación de verticalidad, donde hay jerarquía, donde hay una posición, digamos, donde quien ejerce el hostigamiento se encuentra en una posición de poder frente a otra que se encuentra en una posición de subordinación, entonces es muy difícil que aquella persona que se encuentra en una posición de subordinación, lo que le hace más vulnerable, pueda expresar su rechazo, justamente porque el miedo o por el miedo que puede tener de las consecuencias al expresar el rechazo, ¿no? Entonces muchas veces las víctimas callan, no dicen nada, porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo que si expresan el rechazo, las puedan sacar, las puedan votar, ¿no? Las puedan, en el marco de la institución policial, las puedan sancionar, ¿no? Entonces, esto es algo que quienes legislaron tuvieron en consideración, ¿no? Y por eso pusieron especial énfasis, ¿no? O sea, aun cuando la víctima no exprese el rechazo, sí se puede estar vulnerando su libertad sexual, ¿no? Y esto hay que entender que en el marco de una relación que se da entre dos adultos, ¿no? Que ambos tienen capacidad, ¿no? Ambos, ¿no? Deben tener la capacidad de ejercer su autonomía, de poder decidir dónde, cuándo, con quién, ¿no? Tener un contacto de naturaleza íntimo, de naturaleza sexual, ¿no? Entonces, aquí lo que se quiere proteger es ese derecho que tiene toda persona de decidir dónde, cuándo, cómo y con quién tener un intercambio de naturaleza sexual, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces, como les decía, las conductas, ¿no? Pueden ser verbales, no verbales y físicas. Vamos a ver algunas manifestaciones, ¿no? Entonces, la conducta de naturaleza sexual, básicamente, es esta conducta que está orientada o dirigida a establecer un contacto que le suponga a quien lo realice una gratificación sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se refiere a los comportamientos o actos, ¿no? Físicos, verbales, no verbales, u otros de connotación sexual, como por ejemplo los comentarios, las insinuaciones, observaciones, miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces, acercamientos corporales, exigencias o proposiciones, incluso el contacto virtual, ¿no? Entonces, todas estas conductas, digamos, tienen como finalidad querer o buscan establecer un contacto que le suponga a la persona que las dirige obtener algún tipo de gratificación de índole sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me acerco a un compañero o si un compañero se acerca a mí y me da un abrazo porque se ha enterado que un familiar mío ha fallecido, ¿no? Pues evidentemente, claro, hay un tocamiento, hay un contacto físico, pero esto no es hostigamiento sexual porque carece de connotación sexual, en la medida que este acercamiento físico, ¿no? La finalidad es expresar un pésame, ¿no? Es expresar mi solidaridad, ¿no? El detalle está cuando tú intentas tocar, abrazar, tener un roce a una persona, comentarios, ¿no? Insinuaciones, y estos tienen, ¿no? La finalidad de obtener algún tipo de gratificación sexual, ¿de acuerdo? Entonces, la norma distingue distintas manifestaciones del hostigamiento de connotación sexual, que van desde lo más leve a lo más grave. Estoy viendo tiempo, que van desde lo más leve hasta lo más grave. Y evidentemente, en el ámbito de las sanciones que se aplican, lo veremos más adelante, las penas se aplican en función a la gravedad de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma distingue que dentro de las expresiones o manifestaciones del hostigamiento sexual podemos identificar el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, que pueden ser escritos o verbales, ¿no? O sea, que yo te lo puedo decir, te lo puedo mandar por correo, te lo puedo mandar por WhatsApp, en fin, ¿no? Y esto incluye las insinuaciones sexuales, las proposiciones sexuales, los gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles o humillantes u ofensivos para la víctima, ¿no? O sea, evidentemente, vamos a suponer que entre dos personas, dos colegas que trabajan en una misma comisaría, hay una relación, ¿no? Y pues entre estas dos personas hay intercambios de esta naturaleza, siempre que ambos ejerzan su autonomía, ¿no? En el pleno uso de sus capacidades, ¿no? Y ambos hagan uso y ejercicio de su libertad y de su libertad sexual, no pasa nada. El detalle está cuando una persona no desea, ¿no? Y si estas expresiones o comunicaciones, ¿no? Proposiciones o gestos le resultan humillantes, hostiles u ofensivos, entonces evidentemente atenta contra su libertad, en concreto contra su libertad sexual, ¿de acuerdo? Luego podemos identificar como manifestaciones, ¿no? Los acercamientos, los roces, los sino es aquel roce o tocamiento que tiene, ¿no? Esta intención de obtener algún tipo de gratificación sexual y que es no deseado, ¿no? Por la persona contra la cual se dirige, ¿no? O sea, nuevamente reitero, esto es muy importante mencionarlo, ¿no? O sea, entre dos personas adultas, ¿no? Cuando ambas hacen uso y ejercicio de su capacidad, de su autonomía, y hay consentimiento, entonces vale, todos los intercambios valen. El detalle está cuando una de ellas, ¿no? Intenta someter, ¿no? O abusar de la otra, doblegando su autonomía, su libertad, a fin de obtener algún tipo de gratificación. ¿De acuerdo? Bien. Y luego podríamos identificar estas tres manifestaciones más del hostigamiento sexual calidad, ¿no? Es decir, donde una persona que ostenta mayor poder, ¿no? Ya sea por un tema de grado, de jerarquía, que esto puede
digamos, desarrollarse tanto en el ámbito policial como no policial, ¿no? Entonces, abusa de esta posición de superioridad, ¿no? De poder, para intentar doblegar a la otra persona a fin de obtener una gratificación de índole sexual, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hace? A través de una promesa que puede ser implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto de su situación actual laboral a cambio de un favor, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en este ejemplo que les comentaba del jefe de recursos humanos, ¿no? De una empresa de telecomunicaciones, que le ofrece a su subordinada, ¿no? A la asistente administrativa, que le aumentará el sueldo si ésta se acuesta con él, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego tenemos otra manifestación, que es más grave aún, ¿no? Que ya es una amenaza, ¿no? Mediante la cual se exige. Entonces o sea, realmente aquella persona que realiza esto abusa de la situación de poder y amenaza a la otra para que ésta desarrolle una conducta que va en contra de su libertad, ¿no? En concreto de su libertad sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, ya, si tú no sales conmigo, te voto. Si no sales conmigo, te sanciono, ¿no? Si no sales conmigo, te roto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego finalmente podemos, o la norma identifica que una de las manifestaciones del hostigamiento sexual ya es el trato ofensivo u hostil frente al rechazo de las conductas señaladas, ¿no? Y acá quisiera comentar lo siguiente. Fíjense, solamente el día, o sea, ha sido el día de ayer, ¿no? Que ha llegado a Defensoría del Policía un caso, ¿no? Que veíamos claramente que una de las manifestaciones del hostigamiento sexual se estaba produciendo, ¿no? O sea, en concreto es una chica que su jefe inmediato superior, que es una persona que ostentaba un grado superior al de ella, ¿no? Le mandaba mensajes, ¿no? Mensajes a horas de la madrugada, ¿no? Le hacía proposiciones que ella, bueno, tuvo el tino de rechazar, pero hasta que finalmente la invitó a su oficina e intentó, ¿no? Besarla, ¿no? Ella le dijo que no, ¿no? Y luego, ¿no? Luego del rechazo, este señor, ¿no? Haciendo un mal uso del espíritu de cuerpo, obligó a que una subordinada hostigara, ¿no? Y acosara a esta chica que le había rechazado, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas son situaciones que se pueden dar, y más aún que se pueden dar en el marco de instituciones donde hay jerarquía, ¿no? A veces se hace mal uso del poder que se ostenta, mal uso de la jerarquía que se tiene y del grado que se tiene, como les decía, para intentar doblegar, ¿no? La autonomía de una persona. Y cuando esta persona la rechaza, para tener un trato hostil. Y a veces se utiliza a terceros para realizar el hostigamiento. Entonces, ténganlo en cuenta, ténganlo en consideración, ¿no? Porque el espíritu del cuerpo, y esto es una cosa que hay que decirlo, no se expresa de esta manera, ¿no? Al contrario, el espíritu del cuerpo, y esto no solamente en la institución policial, sino que en general, ¿no? No es otra cosa que la solidaridad, ¿no? Y es la solidaridad frente a alguien que lo está pasando mal, frente a alguien que está siendo violentada sin su consentimiento, ¿no? Bien, entonces, ok, la conducta sexista. Decíamos o habíamos dicho que la definición de la norma, del hostigamiento sexual, especificaba que se trataba de una conducta que podía ser de naturaleza sexual o naturaleza sexista, ¿no? Entonces hay una distinción. Básicamente la conducta de naturaleza sexual es aquella que está orientada a que la persona que desarrolla la conducta obtenga algún tipo de gratificación sexual, ¿de acuerdo? Pero la conducta de naturaleza sexista adquiere otro matiz. Vamos a ver qué dice el reglamento sobre la conducta de naturaleza sexista, ¿no? Entonces dice, de acuerdo al reglamento de la norma, ¿no? De la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la conducta de naturaleza sexista se refiere a los comportamientos o actos que promuevan o refuerzan estereotipos, en los cuales mujeres y hombres tienen ciertos atributos, roles o espacios propios, ¿no? Y que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, ¿no? Entonces, el sexismo, ¿no? Se refiere a aquellas prácticas o actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas exclusivamente en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se esperan de las mujeres y de los hombres y que perpetúan la desigualdad.
A ver, vamos a desarrollar este concepto con ejemplos porque puede ser un poco confuso, ¿no? Entonces decíamos que el sexismo, ¿no? Se refiere a comportamientos o actos que refuerzan estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una idea fija respecto de una persona en razón a una condición especial, ¿no? Que le hace pertenecer a un grupo, por ejemplo, ¿no? Pueden haber estereotipos, y los estereotipos, hay que decir, pueden ser buenos o malos. Cuando los estereotipos son malos o negativos, ¿no? Estos estereotipos pueden llevarnos al prejuicio, ¿no? Es decir, a un juicio adelantado de valor que puede devenir en una expresión de discriminación. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, estereotipos, ¿no? O sea, yo les decía que es una idea fija de una persona en atención a su nacionalidad, en atención a su religión, en atención a su edad, en atención a su opción sexual, ¿no? O sea, hay una idea fija, preconcebida, respecto de esa persona en función a distintas características, ¿no? Que pueden responder la nacionalidad, la religión, en fin, como por ejemplo, yo podría decir alemán, ¿no? A ver, alemanes, y la primera idea que se me viene a la cabeza es, pues, no sé, el Bayern, los equipos de fútbol, los alemanes, pues, todos grandazos, rubios, ¿no? Y de pronto podría pensar que son personas muy correctas y que son siempre puntuales, ¿no? Entonces, todas estas ideas fijas, ¿no? Son ideas positivas, ¿no? O sea, pues altos, ¿no? Yo qué sé, puntuales, ordenados, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo les dijera venezolano, probablemente no tendrían la misma, o no les saltarían a la cabeza las mismas ideas, ¿no? Y esto porque lamentablemente, en torno a las personas que son de Venezuela, y de hecho, aquellas que han venido aquí al Perú en búsqueda de mejores oportunidades, lamentablemente se están asociando diversos estereotipos que no necesariamente son positivos, ¿no? O sea, muchas veces, más bien, cuando digo venezolano, la primera idea que se le viene a la cabeza a la gente es, delincuente, ¿no? O ay, qué miedo, ¿no? Y esto, evidentemente, puede llevar a un prejuicio, o sea, un juicio adelantado que puede devenir en una expresión de discriminación. Pensemos, por ejemplo, un joven venezolano profesional, ¿no? Que en razón a las circunstancias que actualmente se viven en su país, se ha visto en la necesidad y en la obligación de venir aquí al Perú, ¿no? Y se ha tomado el trabajo, ¿no? De poner todos sus papeles y documentos en regla, y se presenta a un concurso de trabajo, para el cual él cumple todos los requisitos, ¿no? Y quien le entrevista dice, uy, no, venezolano, no, este delincuente, no lo voy a contratar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es un ejemplo de cómo un estereotipo supone un prejuicio y que puede devenir en discriminación. Lo propio podría decir, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, no sé, musulmán, terrorista, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces en razón a la nacionalidad de una persona, en razón al origen de una persona, en razón a la edad de una persona, asociamos características, atributos, que pueden ser buenos o malos, y que son ideas preconcebidas, fijas, ¿no? Que pueden generar prejuicios, ¿no? O sea, valoraciones anteriores, y que pueden devenir en una discriminación, o sea, es decir, en una exclusión, en una distinción, en una restricción. Y lo propio pasa cuando pensamos en un estereotipo que deviene del sexo biológico con el que nacemos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, en función al sexo biológico con el que nacemos machos o hembras, ¿no? Se van asignando a hombres y a mujeres distintos espacios, distintos atributos, distintos roles, ¿no? Y muchas veces estas características se vuelven opuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De los varones se espera que sean racionales, que sean fuertes, que no expresen sus emociones, ¿no? En tanto que de las mujeres más bien se espera que sean tiernas, sensibles, maternales, ¿no? Entonces, cuando una ¿no? de las personas se sale de este rol, de estos atributos que se les asigna solo en función de su sexo biológico, ¿no? Se pueden generar ciertas
discriminaciones. A ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo les dijera, por ejemplo, que el día de mañana en la comisaría donde ustedes laboran, uno de sus compañeros, el suboficial de tercera, César Terrones, se pone a llorar, pero así llorar, así a moco tendido, llora. Entonces, esto primero que nada causará sorpresa, ¿no? Porque ¿qué hace este llorando? ¿Por qué llora así? ¿Si se le habrá muerto la mamá o qué? ¿No? O sea, es sorpresa. O sea, no vemos a hombres llorar, ¿no? Entonces, de pronto, alguien le pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así? Entonces, no, que mi novia me ha dejado. Y todos, ¿qué? ¿Tu novia te ha dejado? ¿Pero qué te pasa? No llores así, no seas, pareces una mujer, no seas maricón, deja de llorar, ¿no? Pero si quien llorara no fuera el suboficial de tercera César Terrones, sino fuera la suboficial de tercera Cintia Rojas, ¿nuestra reacción sería igual? Probablemente no, ¿no? Probablemente diríamos, ay, bueno, qué exagerada, ya, tranquila. Y jamás le diríamos, no seas bebé, no seas maricón, ¿no? Entonces, ¿cómo frente a una conducta, ¿no? Que en este caso es el llanto, que es como una expresión de dolor, que es válido y completamente humano, que tanto hombres como mujeres sentimos dolor, ¿no? Frente a esta expresión de dolor, hay una reacción completamente opuesta cuando se trata de un varón y cuando se trata de una mujer, ¿no? Y esta reacción, como no, genera una desigualdad. Porque ¿por qué se va a sancionar a un varón, ¿no? Que llora? Si llorar, ¿no? Es la expresión de un sentimiento que es muy humano, que es el dolor, ¿no? Y en cambio con la mujer, porque hay tanta condescendencia, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que considerar, que hay que pensar. Y lo propio podríamos decir con una mujer, ¿no? O sea, eso es un ejemplo real, ¿no? Es una chica, policía, ¿no? Que en su unidad de trabajo siempre opinaba, ¿no? O sea, siempre era cuando hacían una consulta, ella siempre opinaba. Hasta que un colega, ¿no? Le empezó a decir, oye, ¿tú por qué hablas tanto? ¿Por qué opinas tanto? ¿Qué haces acá? Tú no deberías estar acá. Tu lugar es la cocina, ¿no? Entonces, claro, o sea, se asume que porque ella es mujer, primero no debería estar en una comisaría, y más bien el lugar donde debería estar es la cocina, ¿no? Y esto, ¿en razón de qué? ¿Acaso porque eres mujer te va a gustar cocinar? ¿No? O sea, no, para nada, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el sexo biológico, ¿no? En cambio, si fuera un varón el que habla, el que opina, probablemente no se le cuestionaría ni se le criticaría, ¿no? Y les decía que es un ejemplo real porque en el año 2018 recibimos, 2018 fue sí, 2018 recibimos un intercambio de policías españolas, mujeres, ¿no? O sea, en concreto una coronel y una comandante, me parece, ¿no? Y la coronel nos comentó que una colega suya, ¿no? En la comisaría donde trabajaba, ¿no? Habían varios colegas que sentían que su lugar era la cocina, que se vaya a cocinar, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Y probablemente este comentario, que es un comentario peyorativo, discriminatorio, porque le está excluyendo, como si ella no tuviera derecho a trabajar, ¿no? No se le realizaría a un varón, sino se le realiza a ella por su condición de mujer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta que las manifestaciones del hostigamiento sexual se encuentran también tipificadas en la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional, ¿no? La ley 3714, y que de acuerdo a la gravedad de la conducta, ¿no? Las sanciones van desde los 11 días de rigor hasta la disponibilidad o situación de retiro, ¿no? Entonces vamos a ver, son 4, vamos a verlas, ¿no? La infracción grave 35, que supone hacer insinuaciones, gestos, proposiciones obscenas o utilizar términos de naturaleza sexual ofensivo, ¿no? O sea, es decir, que están sin el consentimiento de la otra parte, tiene una sanción que va desde los 11 días a los 15 días, ¿no? Luego también el régimen disciplinario contempla la infracción muy grave, 32, que supone hacer ya proposiciones indecentes, insinuaciones, requerimientos de contenido sexual a cambio de favorecer u otorgar ventajas o dar un trato preferente, ¿no?
las postulantes de las escuelas de formación o en general a cualquier persona que tenga un interés en el identificar la infracción muy grave 96, que supone ya acercarse corporalmente a una persona con roces, ¿no? Y ejecutar tocamientos u otras de manifestación física que tengan naturaleza sexual. Tiene una sanción que va desde los 6 meses a 1 año de disponibilidad. Y finalmente podemos identificar la infracción muy grave, 107, que ya supone coaccionar o amenazar al personal de la Policía Nacional del Perú, intimidándolo, presionándolo, sometiéndolo a un trato hostil para condicionar o recibir un favor de contenido sexual. Y la sanción es el pase a la situación de retiro. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que la norma además señala que en el ámbito policial el hostigamiento se puede configurar entre personas que están o sea, independientemente de los grados y de la jerarquía, ¿de acuerdo? O sea, puede configurarse de una persona que está en una situación de subordinación, ¿ver? O puede también producirse entre personas que están en una relación horizontal, ¿no? O sea, es decir, entre colegas, ¿de acuerdo? Y dice también la norma que para que se configure el hostigamiento, ¿no? Puede producirse dentro del espacio laboral o fuera del espacio, o dentro del horario laboral o fuera del espacio, ¿de acuerdo? Está comprendido todo el personal en situación de actividad o disponibilidad, incluso el personal en situación de retiro, siempre que los hechos de hostigamiento se hayan producido mientras éste estaba en actividad o en disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver rápidamente cuál es el que dice el procedimiento especial. Les había dicho entonces que el acoso sexual que se da en el ámbito laboral, ¿no? Es un delito, ¿no? Entonces, ya les había comentado que el acoso sexual desde el año 2018 está incorporado dentro de los delitos contra la libertad sexual. De ahí que quien sea víctima de esta modalidad de violencia puede denunciarla, de hecho, en concreto puede ir a una comisaría a denunciarla y se inicia un procedimiento penal, ¿no? O sea, le recibida la denuncia, ustedes realizan pues todas las diligencias que le corresponde a la Policía Nacional y corren traslado al Ministerio Público, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el bien jurídico que se protege es la libertad sexual. En el caso del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Aquí lo que se sanciona es el atentar contra el servicio policial, la disciplina policial y la ética policial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona que pertenezca a la Policía Nacional del Perú y que sea víctima de hostigamiento sexual puede, indistintamente, a elección de la persona, denunciar el hecho por la vía penal o por la vía del procedimiento administrativo disciplinario. Lo puede hacer por las dos vías, ¿de acuerdo? Entonces, en un lado, en la vía del proceso administrativo disciplinario, ¿no? Se sanciona el atentado contra la ética policial, la disciplina policial y el servicio policial. En la vía penal se sanciona atentar contra la libertad sexual de la persona, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, el procedimiento administrativo disciplinario especial, o sea, es decir, aquel que regula el hecho de hostigamiento sexual cuando éste se produce en el ámbito policial, está contemplado en el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y se señala que para el trámite de la denuncia se aplica lo que está dispuesto en la ley, observando lo que se señala en la ley que regula el régimen disciplinario, ¿no? Porque esto va a depender de la manifestación concreta de hostigamiento, ¿no? O sea, ustedes saben que en función a la infracción que se señala, se inicia un procedimiento administrativo que puede ser, que puede durar más o menos, dependiendo de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa se requiere para presentar la queja o la denuncia? Dice que la persona presuntamente hostigada o un tercero incluso puede presentar la denuncia, y esta puede ser verbal o escrita, ante su superior jerárquico, ante la Defensoría del Policía o ante el órgano competente, que en el caso concreto de la Policía Nacional, ¿no? Es Inspectoría General o Inspectoría Descentralizada según corresponda, ¿no? También dice la norma que el procedimiento puede iniciarse de oficio
por cualquier medio, cuando se tome conocimiento de una situación de hostigamiento sexual bajo responsabilidad, ¿no? Supongamos que en la comisaría de Pampacangayo, el responsable de la comisaría haya tomado conocimiento de que hay un oficial que está hostigando sexualmente a las suboficiales que laboran ahí, ¿no? Entonces, esta persona, ¿no? Habiendo tomado conocimiento de este hecho, debe poner en conocimiento a Inspectoría a fin de que realice las investigaciones pertinentes y de encontrar responsabilidad, pues se le aplique la sanción, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué se necesita para presentar la denuncia? El nombre, el cargo, la función que desarrolla la persona, ¿no? Quejada, presuntamente hostigadora, y una descripción de los hechos indicando las circunstancias, el tiempo y el lugar. ¿Qué pruebas se pueden aportar? ¿No? O sea, se pueden aportar documentos públicos, privados, grabaciones, correos electrónicos, fotografías, mensajes de textos, cintas de grabación, entre otros, ¿no? También se pueden aportar pericias psicológicas o psiquiátricas, ¿no? O sea, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque muchas veces el hostigamiento, ¿no? No hay una evidencia física, ¿no? O sea, si una persona intenta besarme y yo lo rechazo, no hay como acreditarlo físicamente, pero probablemente si yo voy a los servicios de atención en salud psicológicos o psiquiátricos y me hacen una evaluación, es probable que si yo he sufrido un daño, ¿no? O sea, si este hecho ha atentado contra mi dignidad, ¿no? Me ha generado, me ha humillado, me ha hostilizado, ¿cómo no? Pueda tener pues un impacto en mi integridad psicológica, ¿no? Entonces, un profesional de la salud mental, ¿no? Que me evalúe, pues evidenciará que hay un daño, ¿no? Entonces, y si bien un informe o una pericia psicológica no va a indicar quién es el responsable de los hechos, sí se configura como una prueba que contribuye a generar certeza en quienes investigan de que efectivamente se ha producido el hecho y que se ha producido el daño. Y esa pericia pues se tendrá que sumar a los demás elementos probatorios. O sea, en general se puede aportar cualquier medio, ¿no? Que resulte idóneo para la verificación de los hechos y que busque generar la certeza en quienes desarrollan la investigación. Y cómo no, se puede presentar como prueba la declaración de testigos, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba que es muy importante, y con esto termino, que hagamos este proceso de reflexión personal de cuál sería nuestra reacción si somos testigos de un hecho de hostigamiento sexual, ¿no? O sea, me voy a solidarizar con la víctima, le voy a orientar respecto de qué cosa es lo que puede hacer, voy a declarar si me pide, ¿no? El apoyo, ¿no? Esto es muy importante que lo pensemos, ¿no? Y que hagamos una reflexión al respecto, ¿no? O sea, si bien es cierto, tenemos esta creencia que el hostigamiento sexual no ocurre como, ¿no? O sea, no ocurre con tanta frecuencia, en realidad es más frecuente de lo que creemos, ¿no? Y puede ser que una persona muy cercana de nuestro entorno haya sido víctima de hostigamiento o que sea una posible víctima. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo con esto termino. Así me permito compartir nuestros contactos para que puedan ustedes contactarnos para poder absolver todas sus consultas, sus peticiones, cualquier duda que ustedes tuvieran al respecto o en general cualquier información que ustedes necesiten que esté vinculada a el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Nuestra página web es www.defensorialpolicía.mininter.gov.pe. Nos pueden escribir o llamarnos a la línea de orientación gratuita 0800-116-15. ¿De acuerdo? Y bueno, yo termino de tener presentación. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto podemos absolverla. ¿No hay más preguntas? ¿No hay preguntas? Bien.
Nuevamente reiterarles que como Defensoría del Policía nos encontramos a la orden y a su disposición para atender todas sus consultas, sus preguntas y poder brindarles la asesoría y la orientación que ustedes requieran, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Efectivos policiales, ¿desean realizar alguna pregunta a la doctora Claudia Rosas? Por favor, adelante. Bien, a nombre del director general de la Defensoría de Policía, José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia de la doctora Claudia Rosas Simas, así como al mayor PNP Marco Antonio Esteban Solís, comisario de la Comisaría Santoyo, y al mayor PNP Eber Quispe Roca, comisario de la Comisaría PNP San Pedro, por su decidido apoyo a la realización de esa capacitación, y por supuesto a todos ustedes por su tiempo y amabilidad para participar de la misma. Muchas gracias a todos y todas, que tengan un buen día. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días, gracias.